Primero que nada, muchísimas gracias a todos por asistir al webinar que estamos presentando hoy. La verdad es que somos bastantes personas conectadas y además somos de distintos países como España, Argentina, Colombia, Chile, y tenemos distintos perfiles que son muy interesantes para que estén en este webinar, tanto gente de testing como de DevOps, desarrolladores, probadores, responsables de calidad y demás, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Ana Victoria Rodríguez. Soy Product Manager en Icaria Technology. En Icaria, para los que no nos conocen o nos conocen un poco menos, nos dedicamos a hacer productos de software, construimos software. Estamos dedicados a la gestión de datos, ¿sí? Conocemos muy bien todos los problemas y desafíos que enfrentamos a la hora de trabajar con nuestros datos. Entonces, particularmente hoy vamos a hablar de esos datos de prueba, de cuál es el conflicto que tenemos, cuáles son los problemas que nos generan y cómo nos estamos engañando al creer que tenemos un ciclo de integración y despliegue continuo si no tenemos bien gestionados nuestros datos de prueba, ¿sí? Nos vamos a centrar en entender el problema, en ver qué es lo que nos pasa y ver cómo podemos solucionarlo. La solución la vamos a ver de una forma bastante por arriba, la vamos a presentar y probablemente nos deje abierto a generar un segundo webinar donde veremos la solución en más profundidad y donde podemos ver los detalles técnicos de cómo resolvemos los distintos desafíos que aparecen a la hora de gestionar datos, ¿sí? Para empezar, lo que quiero comentar es algo que creo que todos sabemos. Hoy en día tenemos exigencias de nuestros productos, más funcionalidad, más rápido, con más calidad, y cuidado, no vayamos a malgastar los recursos que tenemos. Teniendo esa base, sabemos que tenemos que automatizar lo más posible dentro de nuestro ciclo de vida del desarrollo. Necesitamos que nuestras aplicaciones sean competitivas, que innoven constantemente y que sean de alta calidad. Un bug, un error o cualquier cosa que nos suceda en producción puede hacer que nuestros usuarios decidan dejar de usar nuestra aplicación y pasarse a nuestro competidor. Entonces, estamos más que obligados a desarrollar todo el software que supere los más altos estándares de calidad, tanto para requerimientos funcionales como no funcionales. Con lo cual, está más que claro que luego del desarrollo, la etapa de testing es clave dentro de nuestro ciclo de vida de desarrollo de software. Tenemos que lograr un flujo de integración y despliegue continuos, el famoso CI/CD, en la que todos creemos que estamos de acuerdo y que lo necesitamos. Necesitamos en 2 semanas, 3 semanas, sacar nuevas versiones, sacar versiones con calidad, automatizar todo lo que podamos con las herramientas que nos permiten y nos facilitan este ciclo. Al finalizar, CI/CD nos permite automatizar procesos, hacer eficiente la integración, la entrega y el despliegue. La parte de integración nos permite en particular que los desarrollos de cada uno de los desarrolladores individuales entren en una cadena de proceso común, donde se fusionan todos nuestros desarrollos, nuestros códigos, y luego la aplicación entra en un ambiente de pruebas donde va a correr para validar las actualizaciones y eliminar el peligro de que exista algún bug que obstaculice o haga una entrega errónea, ¿sí? Entonces, esto suena fantástico, todos lo conocemos, todos estamos muy de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? A la hora de llevar nuestro software a producción, a pesar de que hayamos hecho muchas pruebas, de que creamos que corrimos todo lo que podíamos, de que cubrimos lo que podíamos, de que quizás que si dejamos algo fuera era porque era muy complejo, no iba a suceder, pensábamos que estaba controlado y que no valía la pena o era muy costoso replicarlo, la realidad es que los errores llegan a producción. Me pasa tanto a mí como a mi equipo, como creo que a todos los desarrolladores. Y no es por mala intención a la hora de hacer el trabajo. El time to market es muy, muy rápido y tenemos que intentar llegar y optimizar los recursos. Por eso es que necesitamos que nuestra etapa de test esté bien controlada. Y lo voy a decir, no soy la única a la cual estos errores les llegaron a producción y tuvieron un costo financiero y reputacional, ¿sí? Acá estamos viendo muchísimos titulares que costaron millones de dólares, además de los problemas reputacionales que tuvieron las compañías y que quizás les costó una inversión muy grande para poder recuperar a sus clientes, para poder recuperar esa confianza de los clientes. Sin ir muy lejos, en el 2020 se gastaron 520 billones de dólares en Estados Unidos culpa de la no calidad del software. Y
ya les digo, quien nunca haya estado en producción apagando un fuego por un error, que me diga la fórmula mágica, porque creo que acá a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos la definición de un flujo continuo que nos permite automatizar, integrar, desplegar de forma continua? Tenemos esa definición, tenemos esa teoría, queremos llegar ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Llega con error. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las pruebas termina sin ejecutarse. De hecho, el 50% de las empresas no completan los planes de prueba que ellos mismos escribieron. Que ellos mismos escribieron sabiendo lo que podían llegar a ejecutar y podían llegar a probar dentro de sus ambientes de prueba. Imaginémonos, si no puedo cumplir ni lo que yo mismo me propongo, menos voy a hacer una cobertura total del software a la hora de probar. Claramente no estamos siendo tan precisos, tan completos, nuestras pruebas no son completas, no tienen la cobertura que requieren y estamos dejando de lado o olvidando un poco la importancia de esta etapa. Ahora, para ver qué es lo que está pasando, vamos a ver qué es lo que hacemos y qué errores estamos cometiendo en los procesos de testing para que estos bugs no los alcancemos a tiempo. Tenemos que intentar correr más rápido, alcanzar los bugs antes que lleguen a producción y así vamos a solucionarlos más fácil, van a ser menos costosos de solucionar, no vamos a tener dolores de cabeza como equipo estando en contratiempo para solucionar el bug, además de las nuevas funcionalidades que tenemos que desarrollar y nuestros clientes van a estar mucho más contentos con nosotros. Pensemos, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Los tiempos nos apuran, los jefes nos dicen que hay que tener ya el proyecto listo, tenemos que presentar resultados y empezamos a automatizar. Muchas veces lo que se hace es empezar a automatizar sin tener una idea clara de lo que queremos hacer. Quizás sabemos qué casos de prueba queremos automatizar, qué partes del código necesitamos probar sí o sí y automatizar, pero se generan muchas tareas que están un poco desgobernadas y empiezan los problemas. Además, queremos hacer pruebas de regresión que nos sirven para cubrir gran parte de las pruebas que tenemos que hacer, gran parte del software, pero fallamos. ¿Por qué fallamos? Porque empezamos con los primeros scripts que parecen sencillos, sobre todo los de interfaz, con un Selenium, un Playwright, hacemos un login, empezamos las pruebas y empezamos a automatizar. Todo va bien, el camino feliz, es muy sencillo, pero aparecen las dificultades. Cuando aparecen las dificultades, la realidad es que menos del 20% de los casos de prueba quedan automatizados. Empezamos muy bien y terminamos muy mal. Creíamos que íbamos perfecto por no plantearnos exactamente qué necesitábamos para hacer una prueba y terminamos mal, con muy pocas pruebas automatizadas. ¿Cuál es el problema? Nosotros hablamos de pruebas de regresión, de cobertura, y para eso necesitamos los datos que esas pruebas necesitan para ejecutarse. Necesitamos la casuística que esas pruebas necesitan. Además de que las pruebas necesitan datos, muchas veces al automatizar pruebas generamos dependencia entre pruebas. Es decir, que la salida de una prueba son los datos de entrada de la prueba siguiente, lo cual nos genera otro tipo de problemas. Si falla la primera prueba, ya no sabemos qué pasaría con la segunda prueba, ¿sí? No sabemos si tenemos un problema, si tenemos 2 o 10, si incluso la cadena es más grande. Los datos los necesitamos, pero muchas veces nos los olvidamos. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta a la hora de planificar el proyecto? ¿Por qué nadie es el encargado de la gestión de datos? Ni hay suficiente tiempo ni manos para pararnos y empezar a hacerlos. Aunque lo mencionamos, lo contamos, sabemos que los necesitamos, la realidad es que a la hora de automatizar pensamos en nuestro código que tenemos que probar y qué es lo que tenemos que ejecutar sobre ese código o qué pasos debemos hacer para probar ese código. Pero muchas veces nos olvidamos que necesitamos datos. Las personas podemos darnos un poco de maña, ser flexibles, buscar algún dato que nos sirva para hacer la prueba o que creemos que nos sirve, porque a veces lo que nos muestra la interfaz o la aplicación no es el dato completo, ni podemos validar todas las condiciones que necesitaría mi dato para ciertas pruebas. Pero podemos buscar, podemos intentar crear el dato. Pero el script no va a tener tanta flexibilidad y al no encontrar su dato va a fallar. Cuando el script falle,
no vamos a saber si falló porque no encontró su dato o porque realmente falló la prueba. Tenemos dos trabajos. Primero, averiguar qué es lo que falló y segundo, si falló la aplicación, corregir nuestra aplicación. Si tuviésemos todas las partes que necesita nuestra prueba a la hora de probar, el código, las acciones y el dato, sabemos que si hay una falla, va a ser porque la aplicación, el código, está fallando. Vamos a mencionar de vuelta esto. Es necesario para las pruebas tener el código, las acciones y los datos de prueba. Si falta alguno de estos tres ingredientes, nos va a faltar la prueba, nos va a fallar. Y generalmente lo que mencioné recién, si les preguntase a ustedes en cuántos equipos o en cuántos procesos están teniendo en cuenta la gestión de datos como parte de su definición de pruebas, es muy probable que en muy pocos. Cuando una prueba pasa de ser una prueba manual a la etapa de automatización, no suele ir con su dato asociado. Se suele decir, quiero probar esto, los pasos a seguir son la respuesta esperada es tal. A lo sumo se puede indicar que se necesita un dato de este tipo o que tenga cierta condición, pero no tenemos el dato, no tenemos ese ingrediente para tener la prueba completa. Entonces, vamos a ver un caso súper sencillito para que nos quede claro y veamos que esto pasa y pasa hasta en los casos más fáciles. El equipo de desarrollo me acaba de decir que finalmente, donde yo tengo cotizaciones que pueden estar reservadas en estado borrador y demás, pusieron un botoncito para que aquellas que están en estado borrador las pueda reservar en el momento directamente desde esa lista de cotizaciones y no tenga que hacer como antes, que tenía que entrar a la cotización, ir a buscar a cambiar el estado, etcétera. Nada, una funcionalidad súper sencilla que se pidió para facilitar al usuario el uso de nuestra herramienta. Vamos a ver que todo vaya bien, que lo que me dijeron que ya está listo, realmente está listo. Acá estamos viendo el video de mi ejecución. Estoy viendo las listas de cotizaciones, busco aquella que está en estado borrador y efectivamente apareció el botón que yo tanto quería para hacer esta reserva. Puedo hacer la reserva desde esta pantalla. Estoy muy contenta, la verdad que el desarrollo está bien hecho, es una de las features que se necesitaban para la siguiente release. La siguiente release, estamos a contratiempo, como siempre, es mañana. Hoy tendría que estar presentando y preparando la presentación para mostrar al resto de los managers de los equipos. Pero claro, quiero mostrarlo. Quiero repetir lo que acabo de hacer para mostrar que funciona. Estoy en problemas. Acabo de quemar el último dato que estaba en condiciones para ejecutar mi prueba. ¿Qué hago ahora? Yo no tengo tiempo, tengo que terminar el webinar, tengo que ir a terminar de hacer reuniones, no tengo tiempo de ponerme a crear el dato que necesito. No tengo tiempo de crear una nueva cotización. Yo necesito tener ese dato para ejecutar la funcionalidad nuevamente ahora. Es decir, necesito el dato para hacer las acciones de mi prueba. Tengo la aplicación, tengo el código que los desarrolladores enviaron, que unieron a las ramas y que fusionaron con las nuevas releases para que salgan la siguiente release. Tengo las acciones que tengo que hacer. Ir, seleccionar un dato que esté en estado borrador y apretar el botón de Book para hacer la reserva. ¿Cuál es el resultado? Que mi cotización quede en estado under evaluation. Me falta el dato. Claramente, en un ejemplo sencillo, me falta el dato. ¿Podría crearlo? Sí. ¿Pero por qué no lo gestiono antes? ¿Por qué no aseguro que a la hora de empezar las acciones del caso de prueba lo tenga y lo pueda utilizar? Si al final el dato va a ser siempre el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Esto probablemente le suene, hayan dicho, uff, qué ejemplo, está claro, es muy obvio lo que estás contando, es muy fácil de detectar ese problema y demás, pero entonces si lo conocemos, si lo vemos, si lo podemos ver en un ejemplo tan sencillo como el que acabo de mostrar, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué seguimos tomando siempre el mismo camino? ¿Por qué seguimos tomando siempre las malas decisiones? ¿Y por qué siempre terminamos con menos del 20% de nuestras pruebas automatizadas cuando requerimos tener automatizado lo más posible para cumplir el time to market y asegurarnos llegar con calidad a nuestro cliente? Esto pasa porque si vamos a los números, sabemos que el 56% de los líderes de QA saben que la indisponibilidad del dato es un gran problema a la hora de definir y automatizar las pruebas. Pero ¿qué pasa? El 80% cree que crear datos es muy complicado y por eso se terminan
planteando o gestionando soluciones anticuadas, obsoletas, sencillas, que no cubren todos los casos que necesitamos. Y es por eso que al final no podemos automatizar y que el probador manual pasa la mitad de su tiempo esperando los datos para las pruebas, porque no los tiene o porque los tiene que crear. Llegamos a la conclusión, y espero que todos estén de acuerdo conmigo, en que necesitamos la gestión de prueba para liberar a los probadores y que puedan hacer más pruebas y más tareas, y para poder automatizar y que nuestro ciclo de integración continua y despliegue continuo sea eficiente y llegue a desplegar productos de alta calidad que hayan pasado todas las pruebas y no un 20% de las pruebas que realmente queremos que pase. Lograr cubrir con esas pruebas todo nuestro software. Al final, es lo que decimos, es un proceso complejo, lo dejamos para después, lo ignoramos, empezamos por la parte fácil y necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo al principio de planteamiento de este proceso de pruebas, de planteamiento de cómo vamos a generar nuestras pruebas, tanto las manuales como las automáticas. Pero como eso no se hace, terminamos en estas soluciones que son muy ineficientes, muy habituales y muy ineficientes. Tener los datos adecuados necesitamos, puede ser que muchas veces se solucionen con alguna de estas 4 soluciones, pero generan microproblemas que luego crecen como olas de nieve y nos terminan bloqueando o fracasando el proyecto. Las hojas de cálculo me van a dar datos súper sencillos, inconsistentes. Imagínense si necesitaste datos en más de una aplicación al mismo tiempo y, por supuesto, no vamos a tener antigüedad. Las APIs de negocio me van a limitar a lo que esas APIs me permitan crear. Van a ser datos del camino feliz porque se van a crear bien con una API, no van a tener antigüedad ni casuística y además no los voy a poder reutilizar. Voy a tener que crear uno nuevo cuando vaya a ejecutar mi prueba. Y si tuviese aplicaciones interconectadas, tendría que asegurarme de poder crear los mismos datos en ambas aplicaciones o simplemente perdería las pruebas que impliquen ambas aplicaciones. La reserva de datos en entornos preproductivos, de formación o el que fuese, no nos va a asegurar la estabilidad de esos datos o que sean completos o que tengan antigüedad y además no los puedo reutilizar. Y por último, una de las soluciones que se utiliza es que el mismo script de automatización se encargue de crear su dato. Por supuesto, vuelta, el dato antiguo no va a ser, no va a tener historia. Y además, mientras el caso de prueba se va haciendo más complejo, el dato se va haciendo más complejo y más difícil es de mantener y de seguirle el ritmo a los casos de prueba, con lo cual nos van a quedar casos de prueba totalmente obsoletos, con datos obsoletos que no van a seguir el ritmo de nuestro desarrollo y no van a cubrir todas las pruebas que necesitamos hacer para asegurar la entrega de nuestro software. Entonces, de vuelta, estamos en lo mismo, damos vuelta a lo mismo, ¿en qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el punto acá? Lo que necesitamos hacer es dejar de poner parches, tomar la gestión de datos de prueba como parte de nuestro plan de pruebas a la hora de planificar nuestro proceso, nuestros recursos y demás, centrarnos en la gestión de prueba también, tomarlo como uno de los componentes que tiene que estar sí o sí, tiene que ser innegociable que tengamos nuestro dato de prueba a la hora de definir las pruebas y fijarnos cómo lo vamos a hacer. Una vez que decidimos que necesitamos esta gestión, yo les voy a contar que la mayoría de los datos de prueba que necesitamos no los tenemos que crear. A pesar de que muchas veces hablamos de crear datos de prueba, de que necesitamos generarlos, que el script los genere, cargarlos de la hoja, lo que fuese, que el probador crea sus datos o los solicita. No, la realidad es que necesitamos para las pruebas datos del mundo real. Esos datos del mundo real los tenemos disponibles en la mayoría de los casos. En entornos de aplicación, de producción, de calidad, de pruebas, de formación, si hay un nuevo desarrollo, quizás el desarrollador tiene un dato que usó para probar su desarrollo. Tenemos muchísimos datos disponibles en la mayoría de los casos. Lo que necesitamos es poder tener y obtener y entregar esos datos antes de ejecutar nuestra prueba, teniendo en cuenta que vamos a tener datos del mundo real, coherente, completos, con antigüedad, que si hay aplicaciones interconectadas, como lo estamos tomando de entornos de aplicación, vamos a tener el dato en ambas aplicaciones, bueno, las N aplicaciones que nosotros necesitemos. Necesitamos consolidar TDM, la gestión de datos de prueba dentro de nuestros procesos,
para que hagamos estas tareas, para que usemos herramientas especializadas en TDM que nos permitan gestionar los datos que ya tenemos y asignárselos a nuestras pruebas. La definición del dato debe crearse junto con los otros componentes de la prueba. En el momento de la definición de qué vamos a probar, qué acciones hay que hacer, qué código es el que se prueba, bueno, qué dato vamos a usar. Así, cuando llega a la etapa de automatización, el ingeniero de automatización ya va a tener su dato y lo que tiene que ejecutar, y se va a centrar en automatizar ese script de ejecución. Entonces, va a ser más sencillo, más barato crearlo en etapas tempranas y vamos a asegurar que la prueba en todas sus etapas pueda ser ejecutada, tanto en forma manual como de forma automática. Así, finalmente, si tenemos en cuenta esta inversión, vamos a tener un retorno muy importante y finalmente el resultado va a ser mejor y con un coste menor. Yo, una cosa que siempre que me planteo es, bueno, además de que espero haberlos convencido de que si tenemos los datos los podemos usar, los tenemos que definir antes y vamos a poder automatizar más, es nadie se cuestiona, hoy en día creo, o nadie le parece extraño que alguien diga que usa una herramienta de planificación como Jira o una herramienta para orquestar como Jenkins. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos o ni siquiera nos planteamos utilizar herramientas que faciliten la gestión de datos de prueba como lo hace Icaria TDM? Cambiar nuestra forma de trabajo, enfocar nuestro plan a la hora de hacer test y poder integrar la gestión de datos de prueba con herramientas adecuadas, les aseguro que nos va a traer nuevos resultados que van a evitar todos estos problemas que veníamos contando antes. Quizás las soluciones que mostré al principio son muy bonitas y muestran resultados rápidos, pero lo que dije se convierte en bola de nieve o enseguida quedamos bloqueados o incluso las pruebas más complejas quedan directamente sin ejecutarse y sin tratarse. Con Icaria TDM, el objetivo que tenemos es hacer la gestión completa de los datos de prueba, automatizar el proceso de entrega ofreciendo los datos que las pruebas necesitan en el momento que lo necesitan y tantas veces como lo necesiten. Además, protegiendo, por supuesto, la información sensible cuando tomamos esos datos de entornos donde existen datos reales, como puede ser el de producción. Icaria TDM nos permite gestionar estos datos de prueba y entregarlos a las pruebas automáticas, a probadores, a desarrolladores, entregarlos en distintos entornos al mismo tiempo. Vamos a ver cómo se hace esto. Le pedí a mi equipo que esta prueba que les mostré recién, que esta nueva funcionalidad que había en la aplicación, la probaran, que gestionaran, que crearan el caso de prueba, integrando la gestión del dato de prueba inclusivo. Así, cada vez que yo la quisiese probar, mostrar o incluso automatizar la prueba, podía hacerlo sin un mayor esfuerzo, sin tener que preocuparme porque tengo que crear datos, saber cómo crearlos y demás. Vamos a ver rápidamente qué es lo que hicieron. Lo primero que hicieron en la herramienta de gestión de datos de prueba fue crear esta prueba, la reserva de datos. Una vez que crean la reserva de datos, lo que hicieron fue localizar el dato que me servía para la prueba, el que yo anteriormente había reservado en estado borrador, y protegerlo. Lo guardaron. Icaria se encarga de almacenar ese dato, su estructura completa, para tenerlo listo para entregar y asegurar que es el correcto, que no cambió porque está en un ambiente productivo o en un ambiente vivo, y poder entregarlo tantas veces como quiera. Lo que estamos viendo ahora es ese dato, es esa estructura. Fíjense, un caso de prueba simple involucra muchas tablas y muchos registros. Entonces, para casos más complejos, crearlo sería todavía mucho más tedioso. Ahora lo que vamos a hacer es entregar ese dato. Primero validemos que no tengo ningún dato que me permita hacer la prueba. No tengo ningún dato, ninguna cotización que esté en estado borrador. Vamos a entregar este dato, vamos a hacer que el dato en el entorno de pruebas esté en el estado original, es decir, con su cotización en estado borrador. No creo uno nuevo, reutilizo el dato. Ya lo conozco, la prueba lo conoce, ya sabemos cuál es y cuál tengo que utilizar para mi prueba. El dato está asociado a mi prueba y ya está de usar. Y efectivamente, se restauró el dato y puedo reservar. Acabo de quemar el dato. Vamos a finalizar la prueba, darla por finalizada, ok, y vamos a volver a ejecutar esa prueba. Así ven cómo puedo reutilizar el dato una y otra vez, tantas veces como quiera. Es decir,
que si yo llego al punto de automatización, cada vez que se ejecute esa prueba en mi automatismo, se va a ejecutar con el dato correcto. Y si hubiese un fallo, ya sabría que no es porque el dato no lo encontró, no estaba disponible, etcétera, sino que es porque falló el mismo script o la misma prueba de ejecución. Bien, ven, otra vez lo puedo ejecutar. Mañana tengo mi reunión, perfecto. Puedo ejecutar la prueba sin ningún problema, sin preocuparme de mirar 10 minutos antes de que nadie me haya quemado el dato y demás, porque en el momento que yo lo necesite, lo puedo entregar con Icaria. Además, una cosa más que ya hizo mi equipo, la gestión de datos no solo termina en creo el caso de prueba, decido cuál es el dato que tengo que utilizar y ya está, y lo entrego cada vez que voy a hacer la prueba. No, la gestión de datos incluye poder validar ese resultado de la prueba desde la perspectiva del dato. Muchas veces las pruebas se validan desde lo que se ve en la interfaz o incluso desde alguna validación pequeña en código del script y demás. Pero nos olvidamos de ese resultado desde la perspectiva del dato. Incluso puede haber pruebas que no terminen en el momento que termine el script, sino que de manera sincrónica hay que esperar que pase un proceso y que cambie el estado de los datos luego, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre solicitar una tarjeta de crédito o de débito, quizás la solicito, pero tengo que esperar que pase un proceso que valide si se puede dar o no y que realmente entregue o acepte esa solicitud. Bueno, eso depende del dato y muchas veces no se espera o no se valida dentro de nuestras pruebas. Con Icaria se puede hacer esa validación de datos sin ningún problema, configurando diferentes reglas de acuerdo al tipo de dato y a lo que queramos validar. Por ejemplo, que un dato haya cambiado de valor, que el valor final de tal campo sea uno determinado, como es en este caso que sea el under evaluation, que una fecha se haya actualizado, que se haya creado un nuevo registro, que se haya eliminado un registro. Todas esas comprobaciones y reglas también son parte de la gestión de los datos de prueba. Acá un poquito más es simplemente mostrar la pantalla, resaltar cuál es la regla que se está cumpliendo y que Icaria me está diciendo que sí se cumplió. En el caso de que hubiese sucedido algo en la aplicación, que el estado de apretar book seguía siendo draft o se hubiese cambiado cualquier otro, me hubiese mostrado en rojo que desde la perspectiva de los datos la prueba ha fallado. Pero claro, no vamos a empezar hablando de validar los resultados cuando ni siquiera teníamos en cuenta los datos a la hora de definir nuestras pruebas, ¿sí? Queda claro, creo que más que evidente, cómo TDM, la gestión de datos de prueba, actúa como una inversión estratégica a la hora de planificar nuestros procesos, ¿sí? Reducimos errores, reducimos retrasos, el tiempo de entrega es mucho más rápido y mucha más la satisfacción del cliente. Ahora nos falta ver, simplemente yo acá fui haciendo los pasitos que me pasaron manualmente, falta ver cómo integramos este proceso a nuestro proceso de automatización, cómo integramos la gestión de los datos de prueba a nuestra automatización. Lo que decía, les voy a mostrar un pequeñísimo gráfico donde podemos ver herramientas de orquestación de los casos de prueba, como Jenkins, Bamboo, etcétera, herramientas de gestión de casos de prueba, Teslim, Director, Jira, ninguna nos suena raro, y herramientas de ejecución de las pruebas, Selenium, Playwright, ¿sí? Pero usualmente lo que nos falta es la parte de Icaria TDM, donde Icaria TDM es la herramienta de gestión de esos casos de prueba. Si nosotros hiciésemos un circuito con Icaria TDM incluido dentro de este diagrama, vamos a pensar que el orquestador pide la información sobre el caso de prueba a ejecutar a los gestores de caso de prueba. Una vez que sabe qué caso de prueba se va a ejecutar y en qué entorno, le dice a Icaria TDM a través de una API REST, por supuesto. Yo mostré la parte visual, pero todo esto se puede hacer a través de llamadas de servicios de forma automatizada. E Icaria lo que va a hacer es inyectar el dato de entrada de la prueba en el ambiente de pruebas que se le indicó. Una vez que ya sabemos que el dato se inyectó correctamente, el orquestador puede solicitar o debe solicitar realmente la ejecución del script de prueba. Cuando finaliza este script de prueba, o lo que tuviese que suceder, como dije antes, puede llegar a ser que hubiese casos donde son asincrónicos los resultados, el orquestador va a solicitar a Icaria
que haga esa comparación de resultados, que valide las reglas y que le pase el informe de cómo terminó nuestra prueba desde la perspectiva de los datos. ¿Sí? Entonces, es simplemente acostumbrarnos a ver que necesitamos esa herramienta de gestión de datos de prueba para completar nuestra infraestructura de pruebas automatizadas. También de pruebas manuales, pero en este caso queremos completar o queremos hacer que nuestro ciclo de integración y despliegue continuo sea eficiente y entregue productos de calidad, lo cual nos va a brindar muchísimos, muchísimos resultados y nos va a liberar de muchísimos dolores de cabeza. Ahora, yo mostré acá en un pequeño diagrama cómo lo integraríamos. Les voy a mostrar estas ejecuciones para que vean que se pueden ejecutar de forma reiterada y sin ningún problema desde un orquestador como Jenkins. Nosotros usamos Jenkins y Playwright para la ejecución. Ahí estamos viendo que no podíamos ejecutar nuestra prueba, ninguna cotización está en estado borrador, entonces vamos a ejecutar la prueba. Acá se va a ver la parte visual de forma rápida para pasarlo porque ya saben cómo es la prueba. En este caso ya unimos dos aplicaciones, OpenBravo y otra Tiger, en dos tecnologías de base de datos distintas. Icaria está inyectando el dato en Postgres y en MySQL para las pruebas en dos aplicaciones al mismo tiempo y se están ejecutando las pruebas coordinadas en ambas aplicaciones con el dato coherente en ambas. Y ahí lo que hicimos simplemente es volver a ejecutar la prueba con el mismo dato. Entonces vemos cómo es efectivo una vez que ya tenemos el dato y cómo no va a fallar nuestra prueba si la ejecutamos teniendo en cuenta todos los componentes. ¿Qué vamos a probar? El código, o sea, el script de pruebas, que tener el código que vamos a probar, por supuesto, a nadie se le ocurriría entregar una prueba o ejecutar una prueba si no tenés la aplicación under test. A nadie se le ocurriría ejecutar una prueba sin el script de ejecución. Bueno, que no se nos ocurra ejecutar una prueba si no tenemos la gestión del dato que necesitamos. Para resumir un poco lo que comenté, la idea es entender el problema, entender cuál es el problema de las soluciones que trabajamos hoy en día, cómo tenemos que empezar a pensar y poder resumir realmente cuáles son las ventajas de utilizar TDM. ¿Sí? Parecía muy complejo, parecía imposible, difícil de manejar, pensar que es más fácil hacer los scripts porque ya lo sé hacer, tener hojas de cálculo, usar los datos que ya existen en pre o en pruebas, crearlos. Parece eso lo más sencillo porque es quizás lo que más o menos tenemos y no tenemos que aprender una herramienta nueva o aprender este proceso de gestión de datos de prueba. Pero es momento de que se cambie la forma de trabajo, de enfocar la correcta gestión de estos datos de prueba para mejorar nuestros resultados. Si nosotros entendemos que necesitamos los tres ingredientes para nuestros casos de prueba, vamos a incrementar la cobertura de las pruebas. Tener disponibilidad de todo tipo de datos, antiguos y nuevos. Asignarle a cada caso de prueba el dato correcto, no usar uno que nos parece que podría ser porque es similar o porque la interfaz lo vemos parecida. Asociar datos a cada prueba, con lo cual los datos no son elegidos en cada ejecución o creados en cada ejecución. Los datos se independizan, hacen que las pruebas mismas se independicen. Cada prueba tiene su dato de entrada y sus resultados esperados. Si falla la primera funcionalidad, puedo ejecutar el resto de las pruebas y ver cómo está el estado del resto de las funcionalidades o pruebas que estamos haciendo. Vamos a tener la disponibilidad del dato para ejecutar la prueba en múltiples entornos y por múltiples usuarios al mismo tiempo. Estar usando X dato para una prueba no impide que yo inyecte o entregue ese dato en otro entorno para hacer la misma prueba. Por ejemplo, mientras están haciendo las pruebas de mi integración continua, podría como desarrollador, porque estoy haciendo un evolutivo o lo que fuese, ejecutar la misma prueba en mi entorno a partir del mismo dato y sabiendo que estoy haciendo exactamente lo mismo que después va a pasar en mi flujo de integración. Vamos a simplificar muchísimo nuestro flujo de integración y realmente va a ser automatizado. Vamos a reducir costes, vamos a reducir tiempos, vamos a
tener un mejor ambiente de desarrollo y test, porque vamos a poder estar haciendo tareas más interesantes. La entrega de datos va a ser en entornos activos, no es necesario parar el ambiente de pruebas, cargar datos y empezar a ejecutar pruebas. No, vamos a hacer la entrega de forma constante, a demanda, en el momento que lo necesitemos. Muchas veces también lo que se hace para utilizar datos que ya sabemos que tenemos y demás es paro el entorno, copio los datos, restauro base de datos, hago algo. Tenemos que parar el entorno y eso hace que quede inactivo un tiempo o que se estén ejecutando procesos nocturnos y demás a la espera de poder terminar a tiempo para que cuando entren los equipos a trabajar tengan esos datos. Y además, teniendo gestión de datos de prueba, vamos a poder incorporar, importantísimo, la verificación del resultado desde la perspectiva del dato. Y esa verificación o esa validación de las reglas la vamos a poder almacenar para luego poder analizarla, evaluarla y ver si hay que tomar alguna acción sobre esa prueba, sobre esa funcionalidad, sobre ese código. Esta gestión de datos nos va a facilitar tanto las pruebas manuales como las pruebas automatizadas, ¿sí? Vamos a independizar equipos. Probadores no van a estar esperando probadores no van a estar esperando datos que quizás tengan que aprovisionarle los equipos de base de datos que tienen sus propios problemas y no pueden atenderlos enseguida. Vamos a tener mejor definidos los requerimientos, vamos a saber o tener más variedad de experiencia y habilidades dentro de los equipos de pruebas. Para que alguien empiece a ser productivo en nuestro entorno de pruebas, no vamos a necesitar que conozca cómo crear datos, por ejemplo. Podemos decirle, hay que inyectar este dato y ejecutar esta prueba. No necesita saber crear el dato o de dónde obtenerlo. Simplemente va a usar la herramienta de gestión de pruebas. Entonces ahora nuestro equipo va a participar en tareas a mi gusto y como desarrolladora mucho más interesantes y probablemente para la gente de QA también van a tener tareas mucho más interesantes para participar, como la definición del producto, los nuevos requerimientos, estrategias de prueba, diseñar escenarios y casos de prueba, revisar, planificar, preparar, automatizar las pruebas, monitorearlas, mantenerlas, impulsar nuevas mejoras del proceso, poder simular la ejecución del producto más real y con mayor cobertura y mejorar el rendimiento de este producto. Entonces, que nos quede grabado que si tenemos mejores datos, vamos a tener mejores pruebas y que es necesario, así como usamos herramientas especializadas para otros procesos, como dije, Jenkins, Jira, Playwright, Selenium, también necesitamos aprender que para la gestión de datos de prueba tenemos herramientas que nos van a aprovisionar, nos van a mejorar los procesos y nos van a disminuir los tiempos de creación, los costes, los tiempos de ejecución, nos van a mejorar la calidad, la satisfacción del cliente y lo que digo, sobre todo, no estar un viernes por la noche apagando un fuego que apareció en producción porque no hicimos una prueba, ¿sí? Eh, Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Quería, digamos, lo que comenté al principio, centrarme sobre todo en mostrar el problema, mostrarlo con un ejemplo súper pequeñito y pero súper práctico a mi parecer, contarles qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlo, que sepan que nosotros lo sabemos hacer, que tenemos muchísima experiencia, que en todos los desafíos que se presentan, porque son muchos y esa es la realidad en la gestión de datos de prueba, nosotros tenemos experiencia, conocimientos, sabemos que se pueden resolver y que realmente los beneficios que brindan son mucho mayores que los costes y que el trabajo que dan. Antes de contestar algunas preguntas, les quería recordar que al finalizar, bueno, la presentación se estuvo grabando, se va a estar grabando y que la vamos a enviar a todos los asistentes. ¿Sí? Que cualquier interés que tengan en profundizar este tema, la gestión de datos de pruebas, sea cual sea la etapa en la que se encuentre, la madurez que tengan sus procesos de pruebas, sus etapas de pruebas, pueden contactarme, ahí dejo mi contacto y nos podemos reunir y comentarles, preguntar cuáles son los problemas y ver qué soluciones existen para la gestión de datos de prueba en cada uno de los casos particulares. También lo que comentaba, la idea sería
poder hacer un segundo webinar con un poco más de contenido técnico, ya sabiendo y habiendo analizado el problema que tenemos, para poder contar cómo hacemos, cómo se resuelven los problemas, cómo se configura un caso de prueba, cómo se asocia ese dato de prueba. La gestión de los datos de prueba también incluye buscar y encontrar el dato que necesito con las condiciones. Eso también lo hacen las herramientas de gestión de datos de prueba. Icaria TDM tiene su propio buscador donde podemos poner nuestras condiciones, encontrar un dato que nos sirve. Cuando sabemos que el dato nos sirve, lo asociamos al caso de prueba, lo protegemos dentro de un ambiente controlado donde no va a sufrir modificaciones y ya lo tenemos para la ejecución repetitiva de nuestras pruebas. Así que nada, por ahora vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta, lo dicho, pueden levantar la mano, pueden escribir en preguntas y respuestas. A ver, perfecto. Acá. Bien, acá me pasan una pregunta, no sé, no la estaba viendo yo, pero me pasan que a ver si TDM ayuda a reducir el coste de automatizar un nuevo caso de prueba o solo ayuda en la ejecución. A ver, claramente ayuda en la parte de la automatización, reducimos los costes. Lo que dije, en vez de dedicarnos o pensar que tengo que crear el dato, pensar que lo tengo que buscar, qué APIs puedo usar para crearlo, pedirlo a la gente de base de datos que necesite un dato con estas características y estar esperando, porque es lo que realmente pasa, se quedan esperando a tener el dato para ejecutar la prueba. Todo eso va a hacer que desde el momento uno planteemos cuál es el dato, con la gestión de datos de prueba busquemos ese dato con las características que necesitemos e inmediatamente podamos reservarlo y asignarlo a esa prueba. Cada vez que después ejecutemos esa prueba, mientras mejoramos el script, vemos qué hay que seguir, qué hay que validar, qué tenemos que hacer, vamos a usar el dato. Vamos a disminuir el coste porque vamos a disminuir claramente el tiempo que estamos invirtiendo en generar datos múltiples veces, como me hubiese pasado a mí si no hubiese tenido mi dato asociado a la prueba para entregarlo o inyectarlo en mi entorno de pruebas cada vez que quería. Cada vez hubiese perdido en esta prueba pequeñísima 10 minutos creando una cotización en estado borrador. Además, que estaría llenando el entorno de pruebas de datos basura prácticamente. Además, bueno, lo que comenté también, a la hora de automatizar, el costo de que un ingeniero de automatización esté creando un script o una hoja de cálculo o algo para provisionar este dato es mucho más caro que haberlo hecho en etapas previas donde va a ser menos costoso. Una de las preguntas, otra pregunta es saber si se puede usar en un caso end-to-end donde se pasan por diferentes aplicaciones, sí. La respuesta es que claramente sí se puede utilizar. Icaria TDM trabaja de forma simultánea. En el caso de prueba que tenemos en las demos lo mostramos con varias aplicaciones al mismo tiempo, inyectando datos de forma coherente en todas las aplicaciones que hagan falta en el momento que lo necesitemos, ¿sí? Trabajamos con distintos motores de base de datos, muchísimos pobres DB2, Oracle, MySQL, SQL Server, así que no había ningún tipo de problemas. De hecho, tenemos muchísima experiencia teniendo casos como ese. A ver qué hay más consultas. Bien, bien, ¿qué tecnologías soportamos? Justo lo estaba comentando recién, muchísimas fuentes de datos, principalmente si cualquier base de datos que nos podamos conectar a través de un driver JDBC, podríamos integrarla si no la tuviésemos, pero ya digo que experiencia Oracle DB2, Postgres, MySQL, SQL Server, SQL, etcétera, sin contar, trabajamos también ficheros BISAM, planos, CSVs, de longitud fija. Bueno, seguramente me queda alguno por mencionar, pero en líneas generales y todas esas tecnologías se pueden trabajar de forma conjunta y simultánea sin ningún problema en las definiciones. A ver que me perdí un poquito las pruebas. Bien. ¿Qué diferencia o qué aporta
contener Docker y crear entornos efímeros. Si tenemos entornos efímeros, bueno, tenemos que estar restaurándolos constantemente. Si aparece una nueva prueba, tendríamos que encargarnos de crear el dato para esa nueva prueba en los entornos, asegurarnos de que estén. Acá cada uno puede hacerlo independientemente. Si yo estoy haciendo desarrollo de una funcionalidad específica o quiero probar una funcionalidad específica, con Icaria simplemente en unos pocos segundos vamos a inyectar los datos exclusivos para esa prueba y ejecutar mi prueba sin tener que recuperar esos entornos, sin tener que tener variedad de entornos efímeros o lo que fuese necesario a la hora de ejecutarlo. Vamos a trabajar con el dato que la prueba necesita. No necesitamos volver a recargar un entorno o volver a recrearlo. Podemos estar en un entorno y hacerlo múltiples veces sin ningún problema, sin afectar a otras personas que estén compartiendo el entorno con nosotros. ¿Qué más? Bien. ¿Cómo gestionamos problemática de tener que usar un dato que debe estar en múltiples tablas y que debe estar consistentes en base de datos distintas de dos Oracle, por ejemplo? Es muy simple. Nosotros a la hora de gestionar el dato, como herramienta, vemos el modelo de datos, las tablas, los campos, las entidades, incluso en una misma estructura. Nosotros llamamos árbol de segmentación esta estructura, donde tenemos una cabecera que podría ser un cliente, un contrato, lo que fuese, con todas sus dependencias para crear su instancia. Podemos crear esa instancia teniendo en cuenta las tablas de ambas tecnologías sin ningún problema. A la hora, digamos, al estar, al tener una arquitectura de capas, para nosotros lo que estamos visualizando o lo que estamos creando, diseñando, es el modelo de datos. Y a la hora de hacer las entregas, ya la capa de persistencia se encargará de conectarse a las distintas bases de datos y hacer la entrega del dato como lo necesita. La parte de coherencia y demás consistentes, simple, la estructura la almacenamos consistente, la recuperamos consistente, la trabajamos de forma consistente y la entregamos consistente. Si tenemos que anonimizar el dato porque lo estamos leyendo, lo que dije, protegemos el dato, si nosotros lo encontramos en producción lo vamos a anonimizar, a través de la trazabilidad, al momento de hacer la anonimización, vamos a hacer que aquellos datos que tienen que ser consistentes y anonimizados queden consistentes. Quiero decir, a la hora de anonimizar un NIF, si aparece el mismo NIF en 3 puntos de mi estructura, no importa Oracle DB2 o lo que fuese, lo vamos a anonimizar con el mismo valor, ¿sí? Para asegurarnos que a la hora de entregarlo sea consistente. Entonces, a la hora de hacer la prueba, esa conexión que tienen los dos sistemas, esa relación que tienen los dos sistemas, se mantenga a través del tiempo, ¿sí? Y en cada entrega se va a hacer de la misma forma. Se van a entregar los datos totalmente consistentes sin ningún problema. Es, digamos, la tecnología de base de datos en ese caso va a ser transparente para nuestra entrega. Trabajamos con entornos, los llamamos entornos, los cuales van a agrupar esas fuentes de datos y van a entregar y trabajar al mismo tiempo de forma totalmente simultánea. Bueno, no sé si hay alguna... Acá, ¿la puedo ver? Sí, a ver, acá estoy viendo que preguntan si entregamos el dato desde producción a entornos previos anonimizados. Sí, tenemos esa capacidad sin ningún problema. A la hora de automatizar un caso de prueba, como en producción estamos hablando de un entorno vivo donde el dato puede cambiar, por ejemplo, yo tengo un contrato activo, pero me doy de baja, voy a dejar de estar activa y quizás para la prueba ya no sirva, lo recomendable es usar Icaria para gestionar y asociar la prueba al dato en el estado que me sirve. Es decir, yo voy a seguir activa en producción y voy a seguir viva y voy a poder darme de baja. Pero Icaria va a haber guardado el estado que me servía para la prueba dentro de un repositorio interno para asegurarme que siempre entrego un dato válido para las pruebas. Pero sí, tenemos la capacidad también de hacer directamente la transferencia de ese dato desde producción a entornos no productivos. A ver. Bien, acá me preguntan cuántas validaciones hacemos a la hora de verificar el resultado. La realidad es que cuando nosotros gestionamos el caso de prueba,
cuando nosotros asociamos el dato y ponemos o establecemos el resultado esperado, comenzamos con unas 4 o 5 validaciones. Entonces, que son las mismas que haría un probador manual que miraría en la interfaz o en la aplicación. Pero luego lo que se va haciendo es ir registrando lo que vamos aprendiendo e ir evolucionando ese resultado esperado. Entonces, quizás en un caso de prueba tenemos 20, 25 validaciones, que si se fijan son 5 veces más de las que inicialmente se hacían o de las que se hacen habitualmente de forma manual. No sé si por acá alguna pregunta más. Bien, por acá nos preguntan que hay datos que requieren, y hay pruebas que requieren cierta antigüedad, si se puede gestionar eso, sí, sin ningún tipo de problemas. Nosotros vamos a buscar el dato que nos sirva para la prueba. Una vez que lo tenemos detectado, vamos a traer su instancia, la vamos a almacenar junto con, digamos, la definición de la prueba y lo vamos a entregar todas las veces que haga falta. Acá algo muy importante, si nosotros tuviésemos, que se me pasó comentarlo, si tuviésemos que hacer una prueba con un tipo de dato, lo de la antigüedad viene bien, que ya no podamos generar a mano porque no le podemos asignar un tipo de contrato que ya no existe, un tipo de tarjeta que ya no damos y demás, no podríamos ejecutar la prueba de ninguna manera si tuviésemos que generar el dato a mano o a través de las APIs, porque no es un dato válido de generar. Entonces, utilizando la gestión de datos de prueba, lo que podemos hacer es buscar uno que cumple esas condiciones en producción, porque ya se le asignó ese tipo de contrato a lo que fuese anteriormente, y lo vamos a transferir a nuestros entornos de prueba o a entregar a nuestros entornos de prueba para hacer la prueba con ese tipo de contratos o de datos que ya no podríamos o sería imposible para nosotros generarlo. Bien. Acá me dicen que están levantando la mano. No sé cómo habilitar el micrófono. Para que me apareció. No me deja. No sé, las chicas no sé si el host lo tiene que habilitar. No me deja a mí habilitar el micrófono. A ver, me dicen que ya puedes hablar, Bianca, pero yo veo que estás con el mute todavía. Sí, probamos. No. Bianca, no sé si podés escribir porque te tendrían que habilitar. Ah, dicen que tenés que activar el audio vos misma. Bianca, que ya te lo habilitaron, pero que estás en mute. O no sé si fue un error levantar la mano, digamos, de los botoncitos que están por abajo. Bien. Sí, puede ser que haya sido sin querer. Bien, acá me preguntan qué pasa también, porque nos faltó, digamos, bueno, lo que comenté, conté el problema en general y las dudas que le surjan. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos ciertas reglas de entrega? Por ejemplo, se me ocurre eh, que mi contrato esté activo. Probablemente mi contrato o mi póliza tenga una fecha de vencimiento. El dato está muy bien, lo almaceno con Icaria, ejecuto la prueba múltiples veces, pero ¿qué pasa? Cuando pasa la fecha de vencimiento, supongamos que mi póliza vence mañana, 25 de septiembre. Cuando vaya a ejecutar la prueba, con lo que les conté, cuando vaya a ejecutar la prueba el día 26, la prueba va a fallar. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, que la orden de compra esté en estado borrador, pero que solo se mantenga durante 15 días esa oferta. Entonces, al día 16 estará cancelada de forma automática. Bueno, Icaria TDM permite, así como tenemos reglas de comprobación de resultado, permite poner reglas de entrega de datos. Entonces, lo que haría en Icaria es capturar el dato, almacenarlo y poner una regla de entrega de datos donde la fecha de vencimiento, de cancelación o lo que fuese sea superior al día de hoy. Por ejemplo, y así me aseguraría que cada vez que entregue el dato va a ser correcto porque esa condición que es temporal se va a seguir cumpliendo a través del tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo por lo pronto, por acá no veo más.
Bien. Perfecto, parece que no tengo más preguntas. Lo dicho antes, que cualquier duda que surja, interés, que quieran hablar más en profundidad, contar casuística específica, porque hay miles de casos, pueden contactar con nosotros, podemos tener una reunión y si no, también organizaremos algún otro webinar para explicar más en detalle todos estos detalles o problemas o desafíos técnicos que conocemos y que se van dando. Podemos mostrar ejemplos de cómo trabajar con distintas aplicaciones al mismo tiempo, en simultáneo, entregar datos en ambas aplicaciones sin ningún tipo de problemas, que creo que es una de las mayores dudas que surge al principio. También cómo generamos esas estructuras, cómo buscamos el dato, cómo los encontramos y cómo generamos todos estos beneficios como la independencia de equipos que decíamos anteriormente. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por participar a todos, por haberse quedado a escuchar lo que teníamos para contarles. Y los animo a que nos sigan un poquito en LinkedIn, que miren las noticias que publicamos, lo que vamos contando, porque bueno, todo esto que les voy contando lo vamos desarrollando en LinkedIn y en nuestra web, así que eso, esperamos el contacto y poder ofrecerles ayuda en lo que haga falta, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto en la próxima o en algún evento también de testing. Hasta luego.